Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Hola, hola, Dios los bendiga. Estamos hoy súper emocionados aquí con la radio Stereo Vida 100.1 FM, estrenando este nuevo proyecto maravilloso, un programa nuevo que se llama Shalom, paz a tu hogar. Somos Ministerio Internacional Casa de Santidad. Yo soy pastora Vaya Numerrizca, aquí junto con mi esposo Luis Cervantes. Estamos súper emocionados. Buenas tardes, son exactamente las 3 de la tarde con 2 minutos y les damos la bienvenida porque hoy comenzamos, como dijo la pastora Vaya, un programa muy importante y les damos la bienvenida. Esperamos que nos acompañen a lo largo de nuestras transmisiones los días miércoles a partir de las 3 de la tarde. Somos esposos, Pastor Luis y yo somos esposos, somos casados ya casi 15 años. Estamos en ministerio casi todo nuestro tiempo de casados. Hemos empezado el ministerio juntos aquí en Cancún y vamos a estar aquí compartiendo con ustedes cada miércoles a las 3 de la tarde con Radio Stereo Vida 100.1. Lo que dice la palabra de Dios sobre los asuntos familiares, sobre cómo tener la paz en el hogar. Vamos a ver cuáles son los consejos de Dios para que tú y yo podamos gozar nuestra vida dentro de nuestra casa. Bueno, nos gustaría comenzar explicando por qué Shalom. Es una palabra hebrea y ustedes continuamente la van a encontrar en el Antiguo Testamento. Es una palabra muy profunda. De hecho, nuestro Señor Yeshua Jesús utilizaba mucho esta palabra. Generalmente la gente piensa que es una frase que se utiliza nada más como saludo o despedida, pero es algo mucho más interesante que solamente esto. La palabra Shalom está integrada por 4 letras hebreas. Cada una de ellas tiene un significado muy especial. En el idioma hebreo, que es el idioma que hablaba nuestro Mesías y todos nuestros padres de la fe, desde Abraham, Moisés, todos ellos hablaban el idioma hebreo. Y es muy importante saber su significado. La palabra Shalom es destruir la autoridad atada al caos. Y esto significa que cuando nosotros tenemos una relación personal con Dios, Él a través de nuestra fe destruye toda la autoridad que tiene el caos para destruir la vida de los hombres. Y por lo tanto experimentamos algo que muy pocos conocen, que solamente se logra a través de la relación con nuestro Dios. Y es interesante porque no importa qué enamorados somos al momento de casar y pensamos, yo voy a estar tan feliz dentro de mi casa, voy a estar tan contento y voy a ser feliz a mi pareja. Y llega el momento que tenemos que enfrentar este caos en primer lugar que está dentro de nosotros, porque tenemos nuestras expectativas que yo voy a ser feliz y todo va a estar bien. Y obviamente nuestro caos externo, cuando dos caracteres diferentes, dos personas de diferentes familias, de diferentes culturas, de diferentes valores, de diferentes países, como en nuestro caso, tienen que aprender a vivir juntos. Un caos, otro caos, o tenemos que aprender a tener shalom en nuestra casa, la paz divina.
¿Por dónde empezamos entonces? Pues es interesante lo que dices porque hay que explicar perfectamente bien que una de las principales diferencias entre el hombre y la mujer no son directamente o no solamente son en cuanto a la cultura, al nivel educativo, a la educación que recibieron. El simple hecho de ser un hombre y una mujer, eso ya implica muchas diferencias por sí mismo. Entonces, un matrimonio, y es lo que vamos a aprender el día de hoy a través de la Escritura, es algo muy importante. Son dos personas totalmente diferentes, no solo físicamente, también emocionalmente, pero que van a lograr a través de su unión hacer algo muy importante que Dios estableció. Fíjense que uno de los principales equivocaciones que nosotros hacemos es pensar que cuando nosotros conocemos a una persona, nosotros pensamos que vamos a lograr la felicidad o que ella es nuestra media naranja, la mitad que nos hacía falta. Que esa persona va a llenarme de tanto gozo, de tanta felicidad y satisfacción, que me va a complementar y va a hacer que yo sea un ser totalmente feliz. Lo cual bíblicamente es una equivocación y vamos a ver por qué. La Escritura desde el principio nos enseña el propósito por el cual Dios creó el matrimonio y es algo que debemos de conocer porque el problema principal es llegar al matrimonio con una expectativa equivocada. Y cuando con el paso de los años nos damos cuenta que era una expectativa que nunca se logró, viene la tristeza, viene la desilusión y en muchos casos viene la separación y luego el divorcio. Y es algo que tenemos que tener en cuenta porque Dios en el orden que estableció creó todas las cosas con un propósito y cuando buscamos algo fuera del propósito por el cual fue creado, generalmente encontramos frustración y generalmente fallamos. Sí, nosotros, Luis y yo, hemos casado ya siendo pues estamos los dos en ministerio, estamos los maduros. Ya pensábamos que todo como ya somos tan maduros y todo nos se va a dar fácil, pero en realidad, aunque pasamos en la edad madura, tuvimos que recorrer el camino donde buscar cómo dos personas con un carácter fuerte, dos líderes con carácter fuerte pueden aprender a vivir juntos sin matar uno a otro, porque en realidad sucede o dos caracteres fuertes en un matrimonio donde ninguno quiere ceder, o puede ser de un carácter dominante y otro débil, entonces uno empieza a dominar a otro y destruirlo y otro prácticamente está apagado, o donde las dos personas se alejan uno de otro porque los dos son débiles, no quieren enfrentar problemas, no quieren tratar y ya cada uno por su lado donde prácticamente dos extraños viviendo en una casa. Entonces, o dicen no somos compatibles cuando dos caracteres fuertes se separan, o donde uno domina a otro, o donde dos débiles y cada uno pues hace lo que quiere. ¿Cómo podemos al final de cuentas llegar nosotros a ser, no es la palabra felices, porque felicidad es algo muy circunstancial y relativo, y no podemos, Dios nunca nos dijo que van a ser felices. Nosotros queremos la felicidad, la que inventamos prácticamente según términos humanos, pero en realidad es aprender a vivir en la paz, en shalom. Así es. Y esto es muy importante. Vamos a ver a través de lo que vamos a estudiar el día de hoy y a través de los programas que vamos a tener durante este año, lo que dice la palabra acerca de esto.
Y lo más importante, entender primero el propósito por el cual Dios creó el matrimonio y luego poder desarrollarnos y apoyarnos tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre para poder ser plenos, para poder vivir en paz, que es el propósito que Dios nos dio, y así poder vivir en paz con los demás, con nuestros semejantes. Les recordamos que somos Ministerio Internacional Casa de Santidad, de que estamos con Radio Estéreo Vida 100.1 FM y estaremos primeramente Dios cada miércoles a las 3 de la tarde compartiendo con ustedes la sabiduría de Dios, los consejos bíblicos para que usted pueda estar logrando tener la paz divina en su hogar. Bueno, ¿qué te parece, Val, si comenzamos a leer la Escritura? Claro que sí, pues de allí sacamos todas las fuentes de la vida. Es muy importante saber algo, hermanos. Vamos a procurar tener siempre en cuenta que la única forma de llegar a la verdad es escudriñando las Escrituras. No necesitamos ni comentarios bíblicos, no necesitamos libros hechos por autores cristianos, porque la fuente de la verdad solamente la encontramos en las Escrituras. Es lo único que necesitamos para conocer a nuestro Dios, a nuestro Creador, y es de donde emana toda la verdad, es de donde proviene toda la sabiduría, y es el único lugar donde nosotros vamos a encontrar la verdad. Entonces, en el principio, el capítulo 1 del libro de Génesis, o Bereshit en hebreo, que significa en un principio, Dios nos cuenta cómo creó todas las cosas. Y dice que Él hizo toda la creación en 6 días. 6 días de 24 horas, donde Él creó todo lo que conocemos, todo lo que nosotros podemos observar en el universo y a nuestro alrededor. Y después, en el capítulo 2, comienza estableciendo cosas muy importantes de las cuales vamos a estar hablando a lo largo de todos estos programas. Pero una de las cosas principales, y es lo que le da origen a nuestro programa, es hablar acerca del matrimonio, la familia. Porque fíjense que lo primero, después de haber creado todas las cosas y establecido el orden que Él quiso para su creación, una de las primeras cosas que Él establece en el capítulo 2 de Génesis es el matrimonio. Todavía Adán y Eva no se reproducían, no se habían conocido, todavía no habían tenido relaciones, y Dios ya había establecido el matrimonio. No había más hombres sobre la tierra. Él comenzó creando a Adán y posteriormente de su costado crearía a Eva, pero solamente eran ellos dos, y todos los animales del cielo, de la tierra y el mar. Y antes de que se reprodujeran Adán y Eva, Él ya había creado el matrimonio. Entonces, estamos en Génesis 2:18, y dice la palabra de Dios: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues, y nos está otra vez dando resumen de toda la creación. Luego en versículo 20 estamos viendo que Dios le da a Adán tarea, y los que creen que a Dios no le importa que si tú trabajas o no, fíjense que desde el principio Dios puso el orden que el varón tiene que estar trabajando, y puso a Adán a trabajar, le dio autoridad, y vamos a hablar más de eso. En versículo 21 dice: entonces Jehová
Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Les recordamos que estamos en Radio Estéreo Vida 100.1 FM, y vamos a un pequeño descanso. Vamos a escuchar la alabanza mientras reflexionamos sobre la palabra que hemos escuchado. Alaban al Señor y piden que el Espíritu de Dios les esté presentando la verdad de estos versículos, porque ahorita cuando regresamos vamos a ver a la profundidad los propósitos de Dios en la creación del matrimonio. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Son las 3 de la tarde con 21 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde Estéreo Vida 100.1 FM y continuamos hablando de este tema tan interesante que es el orden que Dios estableció en su creación. Y estamos hablando del matrimonio. Fíjense que terminamos en el corte pasado. Van estaba leyendo varias porciones de Génesis 2. Entonces vamos a repasar un poco lo que leyó para poder entender la escritura tal como Dios la estableció. En el versículo 18, Dios nos revela el propósito con el cual creó a la mujer, y es algo muy importante. Él comenzó su creación creando al hombre, y dice la escritura en el versículo 18: le haré una ayuda idónea. Uno de los principales problemas que enfrentamos cuando damos consejería a matrimonios es que generalmente las parejas no tienen o no conocen el propósito de Dios para el matrimonio. En este versículo Dios nos revela que creó a la mujer para que fuera ayuda idónea. Esto quiere decir que tanto el hombre debe de ayudar a la mujer como la mujer debe de ayudar al hombre, complementarse y ayudarse mutuamente, no solamente en las tareas de la vida diaria, sino también a cumplir sus propósitos. Y obviamente, como discípulos de Yeshua Jesús, nosotros buscamos cumplir los propósitos que Él estableció como el Hijo de Dios, nuestro Mesías para nuestra vida. Y es algo muy importante. Es interesante lo que tú estás diciendo, y si nosotros vamos a ver el significado de la palabra hombre y mujer, en original son Ish y Isha. El varón es Ish y mujer es Isha. Y es tan interesante porque son dos palabras muy parecidas, pero también son muy diferentes. Porque si vamos a hablar en la palabra Isha, mujer, hay una letra extra Hey, y en la palabra hombre hay una letra extra Yod. Entonces, si sabemos que en hebreo cada letra es tan importante, vamos a ver la profundidad de significado de estas letras. Si hablamos de letra que es letra K, que está dentro de la palabra mujer, significa entendimiento y la conexión profunda. Y cuando hablamos de la palabra Yod, significa la sabiduría y la espiritualidad. Y lo más importante que cuando tomar estas dos letras juntas, K y Yod, juntamente ellos forman el nombre de Dios Altísimo.
y ellos representan el concepto de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. De hecho, los antiguos decían así, que si Ish y Isha, o varón y mujer, son dignos, entonces cuando se juntan entre ellos habita la Shina, la gloria de Dios. Y eso es propósito de Dios en el matrimonio, que donde hay dos están juntos en armonía de Dios, uniendo sus diferencias. Entre las diferencias juntos se manifiesta la gloria de Dios. Es tan interesante. Y cuando nosotros como matrimonio reunimos y vivimos en armonía, la gloria de Dios crea en nosotros shalom, presencia de Dios, porque la paz no es ausencia de conflicto, no es ausencia de la guerra, es la presencia de Dios en medio de conflicto, de guerra, de las situaciones difíciles, el que nos trae la paz, el que nos trae entendimiento. Pero todavía más, cuando nosotros agarramos las dos palabras que son iguales en los dos, Aleph y Shin, ellos juntos forman la palabra Esh, que es fuego. Entonces, si nosotros vamos a verlo así como decían los antiguos, cuando marido y mujer, hombre y mujer, son dignos y unen sus diferencias en armonía, la Shekina, la gloria de Dios, habita entre ellos. Pero si no, entonces el fuego consumidor entra en la casa y empieza a devorar la relación, los corazones y los caracteres. Si los dos no pueden estar en la presencia de Dios, entonces empiezan a ser consumidos por el fuego. Y es algo muy importante. Ustedes van a observar y tienen que ser sinceros en su vida, todos aquellos que son casados. Es muy importante reconocer estas cosas. Realmente, ¿cómo es nuestro matrimonio? ¿Sobre qué bases está fundado nuestro matrimonio? Muchos de nosotros nos casamos y después llegamos a la fe. Muchos otros llegamos a la fe y después nos unimos en matrimonio. Cualquiera que haya sido el caso, todo lo que explicó Val es muy importante. Sea la forma o el camino por el cual nosotros llegamos al matrimonio, tenemos que aprender a establecer la paz de Dios en nuestro hogar lo más pronto posible, sometiendo nuestro egoísmo y nuestra individualidad al bien común de la familia. Ahora ese hombre y esa mujer que se han unido en matrimonio, para poder someternos a la voluntad de Dios y ser instruidos, no solamente para instruirnos nosotros, sino también a nuestros hijos y aprender a vivir en paz. La única manera es que en vez del fuego se establezca las condiciones correctas para que la gloria de Dios habite entre el hombre y la mujer y no vivamos consumidos por el fuego. Hay muchos matrimonios y muchos de ellos estamos hablando de gente que es discípula de Jesús, en el cual tienen muchos problemas en su casa. Tienen problemas no solamente económicos, emocionales, de todo tipo. Tienen pleitos por la más mínima razón. No hay paciencia, no hay misericordia, muchas veces no hay perdón. Y es algo que tenemos que empezar a dejar que nuestro Dios comience a transformar para poder experimentar este shalom o esta paz que Dios le ofrece a todo ser humano que en realidad vive conforme a lo que Dios estableció. Es la única forma que podemos salvar nuestra relación y podemos guiar adecuadamente a nuestros hijos y dar buen testimonio a los demás
de lo que Dios tiene como propósito para cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver aquí en Génesis 2 varios principios que Dios estableció para el matrimonio. En primer lugar, si estamos viendo, el matrimonio es la idea de Dios. No es idea de hombre, no es idea de sociedad, no es una idea inventada por la naturaleza, es una idea, es un plan de Dios, es número uno. Recuerda que el matrimonio es la idea de Dios, es el plan de Dios. Entonces, si Dios es el autor de matrimonio, si Él diseñó matrimonio, nadie tiene derecho a cambiar las reglas y los bases de matrimonio. Desde el principio estamos viendo que el matrimonio es hombre y mujer. Desde el principio estamos viendo que Dios dice que el matrimonio es para ayuda. Y desde el principio estamos viendo que Dios dijo que no es, todo era bueno, menos que el hombre esté solo, dice Dios. Así es. Vean, muy importante, vamos a ver el versículo 24. Versículo 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ustedes, vamos a ser sinceros, en muchos casos todavía hay muchos matrimonios que viven en la casa paterna o en la casa materna. Hay muchos matrimonios que permiten que papá o mamá estén continuamente intrometiéndose en su relación y en vez de buscar la armonía y la dirección de Dios, están siendo influenciados por alguno de los dos, ya sea papá o mamá, y la vida en esos casos siempre es el caos. ¿Por qué suceden estas cosas? Todo esto sucede cuando nosotros decimos que amamos a Dios, que vivimos bajo su voluntad, pero no obedecemos lo que Él establece. Este versículo 24 es muy claro. El matrimonio no es una unión de un hombre y una mujer, su papá y su mamá, o sus suegros y sus suegras. El matrimonio es la base en la cual tú antes de casarte formabas parte de una familia. Eso no quiere decir que tus papás van a dejar de ser tus padres, pero en el momento que tú los dejas para unirte con tu mujer, o en el caso de la mujer con tu varón, significa que ahora desde ese momento ya tú estás formando un nuevo núcleo familiar. Tus papás no dejan de ser tus papás, pero ahora tú ya tienes otra familia. Y entonces desde este momento sí puedes escuchar los consejos de tus padres. Y es muy importante cuando hay sabiduría en los que son más ancianos que nosotros, hay que escuchar, orar y buscar la dirección de Dios, pero en muchas ocasiones perdemos nuestra autoridad, la que Dios estableció para nosotros, y nos desviamos en cosas que no son bíblicas. Les recordamos que estamos en Stereo Vida 100.1 FM, somos Ministerio Internacional Casa de Santidad, con su programa Shalom, Paz a tu hogar. Sintonízanos cada miércoles a las 3 de la tarde, estamos aquí desde las 3 hasta las 4. Y Luis estaba compartiendo de la importancia del principio bíblico que Dios estableció para el matrimonio. De hecho, son 3 responsabilidades del matrimonio. Primero es dejará, y la palabra dejar es como cortar el cordón umbilical. La palabra dejar, tanto en hebreo como en griego, como en español y en todos idiomas, va a significar salir de algo, apartarse de algo, renunciar o soltar.
¿Y por qué es tan importante? ¿Qué significa dejar? Estamos hablando de físicamente, porque tú ya dejas de pertenecer al cuerpo de padres, y emocionalmente y también de finanzas. Entonces, matrimonio comienza con dejar de tener otras relaciones. Cuando estamos hablando que cuando una mujer o cuando un hombre se une con otra mujer, yo como esposa, cuando me casé con mi esposo, yo dejé, ya para mí otros hombres no existen. Yo soy completamente separada para solo uno. De la misma forma, nosotros como separamos de nuestros padres, los cuidamos, ya nuestra responsabilidad con nuestros padres es estar pendientes de cuando podemos ayudar según su edad de los padres, y más adelante en programas posteriores vamos a hablar qué significa honrar a padre y madre en diferentes épocas de nuestras vidas. Pero matrimonio empieza con dejar, cuando tú dejas pertenecer a tus padres y ya te perteneces a una entidad nueva que es matrimonio. Es muy importante porque al final del versículo 24 no solamente dice que debemos dejar a nuestros padres, que debemos de unirnos solamente a la mujer que elegimos para que sea nuestra compañera por el resto de nuestra vida, sino que con ella solamente seremos una sola carne. Y esto habla de algo muy importante que Dios estableció. Dios no, si ustedes leen la Escritura en varios pasajes, se van a dar cuenta que los hombres en su caminar con Dios seguían cometiendo errores. Vemos a varios de los personajes en el Antiguo Testamento que tenían una o dos mujeres, que es algo que la Escritura, o por lo menos que Dios no estableció, pero eran cosas que sucedían. La intención de Dios era que la unidad familiar es de un solo hombre con una sola mujer. Y eso es lo que Dios estableció desde el principio. Así es. Son 3:36 de la tarde, estamos en su programa Shalom y estamos hablando de que el matrimonio empieza con dejar. Nosotros dejamos nuestros padres, dejamos pertenecer emocionalmente, económicamente, físicamente a una casa y formamos otra casa. Entonces, cuando nosotros no obedecemos ese mandamiento dejar, creamos ciertos problemas y se crean dependencias emocionales cuando un marido todo el tiempo está pidiendo consejo a su mamá o a su papá, o la hija, la esposa está todo el tiempo en el teléfono con su mamá, quejándose de su marido, pidiendo consejos y hablando todo el tiempo en lugar de estar formando una nueva entidad. Se crea dependencia emocional y tú pides a tus padres aprobación para todo en lugar de consultar con tu cónyuge. También otro error que hacemos es comparando a tu cónyuge siempre con tu papá o con tu mamá. Tú no cocinas tan rico como mi mamá, no sabes cosas como mi papá. Y también otro error que nosotros creamos que es dependencia material, que recibimos finanzas siendo ya adultos, perteneciendo a un nuevo hogar, seguimos dependiendo materialmente de tus padres y de esa forma tus padres toman decisiones por ti, si comprar o no comprar, si cambiar de trabajo, de casa, de coche, de ropa, y etcétera, o no. Y cuando tus padres están solventando tus deudas y tus errores, quédense con nosotros aquí en la Eusteria Vida 100.1 en su programa Shalom y regresamos para ver más del plan de Dios para tu hogar. Estamos
Estamos estudiando los mandamientos de Dios para matrimonio y estamos viendo el primer mandamiento que nos dijo que dejará el hombre el padre y madre. Es muy importante que ese matrimonio está dado en primer lugar al varón, porque el varón tiene que convertirse en la cabeza del hogar, y en programas posteriores vamos a estar estudiando qué significa esto, ser cabeza de hogar. Y estamos hablando que cuando hablamos de dejar a padre y madre, es dejar emocionalmente, es dejar materialmente y físicamente, porque ya es cortar ese hilo que te estaba uniendo como parte inmediata de esta familia. Cuando no cortamos este hilo, esa dependencia, cuando no dejamos, estamos no obedeciendo el mandamiento. Entonces, ¿qué sucede? El marido y mujer no pueden experimentar una verdadera unidad. Y más adelante, en programas posteriores, vamos a estudiar el significado de la palabra unidad. No olvidan buscarnos en Stereo Vida 100.1 desde las 3 de la tarde cada miércoles. Allí vamos a ver muchos temas muy importantes sobre el matrimonio. Entonces, si tú no dejas a padre y madre, no puedes experimentar la verdadera unidad, porque siempre hay alguien más metido. Entonces, eso provoca que se crean ciertos resentimientos contra suegro, contra suegra, contra hermana de marido, contra hermano de esposa. Entonces no podemos como matrimonio madurar y aprender a superar nuestros problemas en la presencia de Dios. Estamos siempre recurriendo a alguien más que nos ayuda, y no podemos depender de la palabra de Dios y buscar el consejo de Dios. Y de esa forma siempre crea una competencia. Quién de papás ayuda más, quién da más, a quién más agradecer, con quién pasar el tiempo. La razón por qué ese mandamiento se viola tan seguido es porque uno o los dos cónyuges nunca toman decisiones para madurar, tomar responsabilidades, porque siempre han dependido de sus padres en todos los asuntos de su vida, y ahora no pueden enfrentar la vida sin la ayuda de sus padres. Por eso la responsabilidad de los padres desde los chiquitos, enseñar a sus niños a tomar decisiones y responsabilidades según la edad. También por la edad de los padres, ellos no pueden, por la presión de los padres, no pueden aceptar la realidad de que su hijo o hija ya está unido con alguien más a quien le deben un mayor compromiso y lealtad. Entonces es muy importante saber poner los límites para uno mismo y límites para los demás, y defender tu unión según la palabra de Dios. Así es. Tenemos que aprender que dentro del matrimonio solamente está nuestro cónyuge, ya sea tu esposo o tu esposa, y los únicos que están sobre o en autoridad sobre el matrimonio son Cristo, Jesús, nuestro Mesías, y Dios Padre. Entonces, nosotros, porque es normal que en ciertas situaciones busquemos ayuda, busquemos alguien que nos aconseje, y por eso tenemos la palabra de Dios. Dios en su palabra reveló todas las cosas que necesitamos saber para vivir conforme a su voluntad. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un problema? Sí hay consejeros, sí tenemos pastores, pero tenemos la palabra de Dios, y como matrimonio tenemos que empezar a aprender a juntos escudriñar las Escrituras y buscar lo que Dios estableció para nuestro matrimonio. Tenemos que encontrar respuesta a todos nuestros problemas, a nuestras dudas, a nuestras inquietudes en la Escritura. Y es algo muy importante, es un proceso que nos va a ayudar mucho después
para poder criar a nuestros hijos de manera adecuada, y es un proceso que tenemos que iniciar desde que nos unimos en matrimonio, de hecho desde antes, desde que llegamos a la fe y damos testimonio. Tenemos que empezar a dejar de confiar en los hombres y confiar en Dios. La palabra fue escrita con ese propósito, fue darnos revelación y luz acerca de las cosas que no entendemos. Es muy cierto lo que tú estás diciendo. En nuestro matrimonio, lo que les comentaba, que estamos ya casi 5 años casados, y los dos somos de caracteres muy fuertes, y si preguntan quién tiene carácter fuerte, yo creo que los dos somos igualitos, pero igualitos. Entonces, cuando llega el momento de conflicto, y los dos, como siempre, tenemos razón, porque normalmente los dos en matrimonio tienen razón, tenemos para poder sobrellevar nuestras diferencias o para llegar a tener shalom o paz, tenemos que entender, yo lo estoy aprendiendo cada día, que hay un camino superior al mío y hay pensamiento superior al mío. Entonces, en el momento, aunque yo no esté de acuerdo con mi esposo, o no lo entiendo, no lo comprendo, yo sé que hay un camino superior y pensamiento superior. Entonces, yo dispongo mi corazón y tomo decisión de salir de mi camino y pisar el camino del Señor, someterme al orden de Dios, y de la misma manera toma decisión mi esposo. Y aunque no nos podemos encontrar en nuestras diferencias, nos encontramos en el camino del Señor, el que nos lleva a la paz y nos da humildad, y entendemos que la palabra de Dios dice que a los humildes Dios da la gracia. La parte más difícil es empezar a confiar. Así es. Ese es el proceso a través del cual nosotros tenemos que crecer, empezar a confiar primero en nuestro cónyuge y, lo más importante, confiar en nuestro Mesías y en nuestro Dios. Quiero compartir con ustedes una porción de la Escritura, 1 Corintios 11, vamos a leer del 1 al 3. Porque Dios nos revela cómo tener paz, y tenemos que empezar a encontrar estas cosas en la Escritura. Dice: sean ustedes imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, del ungido, del Mesías. Entonces Pablo está diciendo a la iglesia en Corintio: ustedes me tienen que imitar a mí siempre y cuando vean ustedes que yo imito a quien es la cabeza, la autoridad de cada creyente. Dice: los alabo porque todos acordáis de mí y retienen las enseñanzas transmitidas tal como yo las entregué. Entonces es algo muy importante. ¿Qué tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios? Tenemos que recordar las instrucciones tal cual como Jesús las entregó. Y luego dice: pero quiero que sepan que el Mesías, el ungido, el Cristo, es la cabeza de todo hombre. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de nuestro Mesías, del ungido, del Cristo. Entonces vean cómo es lo que Dios estableció. En un matrimonio, la cabeza del hogar es el varón, es el hombre. Pero siempre y cuando él esté guiado y viva conforme a lo que nuestro Mesías estableció. Y luego todavía hay una autoridad mucho más grande que esa. Dice: arriba de nuestro Mesías, ¿quién está? Dios Padre. Entonces, esa es la autoridad que Dios estableció. Por encima de todas las cosas está el Padre,
luego el Hijo que vino a hacer reconciliación con nosotros, y luego viene el matrimonio, primero el hombre y después la mujer. Y de eso y mucho más vamos a hablar en nuestros programas posteriores. También les invitamos que pueden checar nuestra página web www.micasadesantidad.com, donde pueden encontrar muchas enseñanzas muy prácticas. Pueden checar nuestro canal YouTube, Ministerio Internacional Casa de Santidad, y pueden seguir en nuestra página de Facebook, Ministerio Internacional Casa de Santidad. Nosotros somos pastores, también somos un matrimonio y estamos aprendiendo después de casi 15 años de casados poner en práctica todos los principios bíblicos. Es que tenemos que entender algo, nunca dejamos de aprender. Así es. La persona que se estanca en su entendimiento apesta y empieza a reproducir enfermedades hasta que muere. Tenemos que aprender una cosa. La vida en la fe es crecer continuamente hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, eso no va a suceder en esta vida. Eso solo va a venir cuando regrese Yeshua Jesús por segunda vez y nos dé un cuerpo glorificado, quite toda la inmundicia, pero mientras tenemos que aprender a santificarnos, a entregarnos a la santidad que Dios estableció y seguir aprendiendo hasta que llegue ese momento. En nuestro matrimonio nosotros tuvimos que aprender no solamente vivir con diferentes caracteres, pero también con diferentes culturas y hasta diferentes idiomas. Y para terminar este programa les compartimos un poquito de nuestra vida personal. Nosotros casamos en Ucrania, donde nuestra boda fue dirigida en ucraniano y traducida en inglés. Entonces, porque yo no sabía español y mi esposo no conocía ucraniano, entonces el idioma inglés fue nuestro idioma de 1 año y medio. Prácticamente en la casa estábamos aprendiendo a hablar, a vivir juntos con idioma inglés, y tal vez eso ayudó a nos evitar ciertos conflictos, porque como no era de ninguno primer idioma, no pudimos pelear mucho ni en inglés. Pero nos divertimos mucho y estamos aquí en nuestro año 15 de matrimonio muy contentos, creciendo juntamente como un equipo de Dios, aprendiendo a ser efectivos y amándonos. ¿Todavía me amas? A veces sí. Nos amamos mucho, te amo mucho, Sí, y estamos aprendiendo que nuestro Padre sea glorificado en medio de nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Somos Ministerio Internacional Casa de Santidad, pastores Luis y Bárbara. Por favor, si tienen dudas, entren a la página del ministerio, escriban debajo de esta transmisión cualquier pregunta, cualquier duda. Posteriormente les vamos a dar un teléfono al cual se puedan comunicar, pero es importante que ustedes participen y sean parte de este programa. Por favor, cualquier comentario, cualquier duda, comuníquense con nosotros. Por día de mientras va a ser en la página de Facebook del ministerio, pero vamos a estar muy gozosos de recibir sus comentarios. Estamos en Stereo Vida 100.1, es su programa. Shalom, paz a su hogar. Dios los bendiga. Shalom.